Hola, hola con todos. Y qué hermoso saber que ya estamos en este libro. Sí, uno de esos libros tops para muchos, el libro de los Salmos. Y justamente Salmos es uno de los libros más importantes dentro de esta división en el Antiguo Testamento, conocido como los libros poéticos o de sabiduría. Sí, y ahí está Salmos. Y de hecho hay un versículo que puede resumir perfectamente todo este libro, que está en el Salmo 150, que dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Sí, todo lo que respira, todo lo que tiene vida, tiene el potencial de expresar una alabanza a Dios. Y Salmo significa eso, significa alabanza, significa adoración, significa levantar un cántico a nuestro Dios. Pero también es hermoso cómo este libro realza una palabra muy especial en el Antiguo Testamento, y es la palabra Selah. Y justamente Selah significa detente y escucha. Detente, respira y escucha. Y hermoso saber de que un libro que habla de alabanza nos dice: hey, un acto de alabanza y adoración también es poner de forma activa y de forma proactiva una actitud de escuchar lo que hay justamente en el corazón de nuestro Dios. Sea cual sea el contexto que podamos pasar, sea cual sea la situación que podamos estar pasando, siempre es un buen momento para escuchar lo que hay en el corazón de nuestro Dios. El libro de Salmos tiene muchas peculiaridades, y una de las cosas que me encanta es cómo es que los autores, por ejemplo, dividen a todo el libro en 5 grupos de libros, y cada grupo es justamente enfocado en los 5 libros que escribió Moisés, es decir, en los 5 primeros libros de la Biblia. Y cada uno de estos grupos termina con una doxología, es decir, termina con un cántico de alabanza a Dios, diciendo: hey, alaba a Dios. Pero también el libro de Salmos es hermoso porque no se guarda en nada la autenticidad de cada uno de sus autores. Autores que se acercan en llanto, en lamento, en pena, en tristeza, también en algarabía, pero realmente se dan cuenta que finalmente, y todo el libro nos enseña esto, de que Dios finalmente cambia nuestra tristeza, cambia nuestro lamento en alegre danza. Sí, es más, hay una observación respecto del libro, de cómo es que los primeros 70 libros de la Biblia en su mayoría son salmos de lamento. Pero de ahí en adelante la gran mayoría son salmos de celebración. Y recuerda esto, y es que Dios siempre termina en positivo. Él siempre termina cambiando nuestra tristeza en alegre danza. Dentro de los salmos hay un grupo muy especial de salmos conocidos como los salmos mesiánicos. Y estos salmos mesiánicos realmente tienen dentro de sus entrañas, dentro de sus textos, dentro de sus escritos, realmente lo que después Jesús iba a consumar en su ministerio terrenal y en la consumación del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: es necesario que en Él se cumpliera todo lo escrito en los profetas, en la ley y en los salmos? ¿Por qué? Porque los salmos hablan de la grandeza de nuestro Rey, de la grandeza de Jesús, de su obra redentora, de su sacrificio en la cruz, de su sufrimiento también como humano y de su exaltación como Rey. Entonces, después de saber esto, ¿por qué no nos cuentas un poquito más para ti? ¿Cuál es tu salmo favorito? Sí, del capítulo 1 al capítulo 150, ¿cuál es tu salmo favorito y por qué? Sería hermoso poder compartir todos nosotros juntos. Y recuerda, Dios siempre termina en positivo. Dios siempre termina en alabanza. Dios siempre termina en victoria. Así que nos estamos viendo en el siguiente video con el libro de los Proverbios.